La mañana en Valencia comenzaba con un aire fresco, típico de la primavera. Las calles estaban llenas de vida, con el bullicio del mercado central resonando en mis oídos. Me gustaba pasear entre los puestos, admirando los colores vibrantes de las frutas y verduras. Sin embargo, a pesar de la belleza que me rodeaba, una sombra se cernía sobre mí. La rutina había hecho mella en mi vida. Cada día parecía un eco del anterior, marcado por las mismas tareas y conversaciones vacías. Mi matrimonio había caído en una espiral de monotonía. Las risas que solían llenar nuestra casa se habían desvanecido, dejando solo ecos de lo que alguna vez fue. Mi esposo estaba absorto en su trabajo mientras yo me dedicaba a las labores del hogar y a la crianza de nuestros hijos, ahora casi adultos. La soledad se había convertido en mi compañera habitual, y cada noche me encontraba mirando al techo preguntándome dónde había quedado la pasión. Una tarde, mientras organizaba el desván, tropecé con un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, una oleada de recuerdos felices inundó mi mente. Las imágenes mostraban momentos llenos de risas y abrazos cálidos, días soleados en la playa y noches estrelladas rodeadas de amigos. Pero también vi el paso del tiempo reflejado en aquellas páginas amarillas. La nostalgia me envolvió como una manta pesada. Fue entonces cuando decidí salir a dar un paseo por el barrio del Carmen. Las calles estrechas estaban adornadas con flores y luces que anticipaban las fallas. El ambiente festivo contrastaba con mi estado interior, todo parecía vibrante menos yo misma. Mientras caminaba sin rumbo fijo, un rostro conocido apareció entre la multitud, era un amigo de mi esposo. Su presencia despertó algo dentro de mí que creía olvidado. Nos saludamos con cortesía, intercambiando palabras triviales sobre el clima y los planes para las fiestas que se acercaban. Pero había algo más en su mirada, una chispa que no podía ignorar. La conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo estás?, preguntó él con sinceridad. Bien, ocupada, respondí sin poder evitar una sonrisa. La conexión fue instantánea y desconcertante. Pasamos más tiempo del planeado hablando sobre recuerdos compartidos y anécdotas divertidas. Mientras me contaba sobre sus últimos viajes, noté cómo su voz resonaba dentro de mí como un eco familiar pero olvidado. Al despedirnos sentí un impulso extraño, no quería que ese momento terminara. Sin embargo, la realidad se impuso rápidamente, debía regresar a casa antes que mi esposo llegara del trabajo. Caminé hacia casa con una mezcla de confusión y emoción palpitante en mi pecho. Esa noche no pude dormir bien, cada vez que cerraba los ojos aparecía su rostro sonriente frente a mí. Era solo un amigo, pero algo había cambiado dentro de mí tras aquel encuentro casual. Un destello de interés inesperado iluminó mis pensamientos oscuros. Mientras trataba de encontrar consuelo entre las sábanas arrugadas, comprendí que algo estaba surgiendo en mi vida. Una chispa de emoción perdida hacía mucho tiempo atrás estaba reavivándose lentamente. Sin embargo, sabía que esa nueva conexión podría complicar aún más mi ya frágil existencia marital. La lucha interna comenzó a gestarse en mi mente. ¿Podía permitir que esto avanzara? ¿Qué pasaría si decidía explorar esta nueva sensación? El peso del deber y la lealtad chocaban contra mis deseos ocultos mientras Valencia continuaba girando a su alrededor sin saber lo que estaba por venir. Las luces de Valencia brillaban con fuerza aquella noche, como un reflejo de la confusión que me invadía. El bullicio de las calles, lleno de risas y música, contrastaba con la soledad que me acompañaba en mi interior. Caminando por el barrio del Carmen, cada paso resonaba en mi mente, recordándome la vida que había elegido y las decisiones que ahora pesaban sobre mí. El encuentro casual con el amigo de mi esposo no había sido solo un accidente. Algo en su mirada había despertado en mí una curiosidad latente. La forma en que sonreía, su manera de escucharme con atención, me hacían sentir valorada. En esos momentos fugaces, olvidaba la rutina monótona de mis días, y me dejaba llevar por una nueva realidad. La culpa se instaló rápidamente como una sombra persistente. Cada mensaje intercambiado se convertía en un recordatorio del secreto que comenzaba a crear entre nosotros. Una tarde, mientras caminábamos por el mercado central,
rodeados de colores y aromas vibrantes, sentí que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. Un comentario suyo sobre lo hermosa que era la ciudad me hizo reír, y en ese instante compartido, algo cambió. Valencia tiene magia, dijo él con una sonrisa. Sí, respondí sintiendo como la tensión entre nosotros crecía. La conexión se volvió más intensa a medida que pasaban los días. Las conversaciones se alargaban y las miradas se volvían más profundas. Sin embargo, cada momento compartido estaba manchado por un sentimiento de traición hacia mi esposo. La balanza de mis emociones pendía peligrosamente hacia el lado del deseo prohibido. Un día recibí un mensaje inesperado que me hizo cuestionar todo. ¿Te gustaría salir a cenar este fin de semana?, preguntó él. Mi corazón dio un vuelco ante la idea, el deseo y el miedo luchaban dentro de mí. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Podía arriesgarlo todo por una conexión tan incierta? Decidí aceptar la invitación sin pensarlo demasiado. La cena transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó más íntima y cargada de tensión. En un momento inesperado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un roce ligero pero electrizante. Nos besamos. El mundo exterior desapareció mientras nos entregábamos a esa conexión prohibida. El beso fue breve pero lleno de significado, una mezcla de libertad y desesperación recorrió mi ser. Al separarnos entendí que cruzar esa línea había cambiado todo entre nosotros. Sin embargo, el eco del deber seguía resonando en mi mente y no podía ignorarlo por mucho tiempo. La cena terminó y regresé a casa con una mezcla embriagadora de felicidad y culpa aplastante. Mi esposo estaba allí ajeno a lo ocurrido, su confianza era un peso adicional sobre mis hombros. Cada día posterior se volvió más complicado, los momentos robados eran dulces pero también amargos por el secreto que llevábamos dentro. La vida continuaba su curso en Valencia, los festivales se acercaban y las calles estaban llenas de vida, mientras yo navegaba entre dos mundos opuestos. Las sombras del amor prohibido comenzaban a proyectarse sobre mi vida cotidiana, cada elección parecía llevarme más lejos del camino correcto mientras buscaba respuestas en medio del caos emocional que había creado sin quererlo. Los días se sucedían y cada encuentro con el amigo de mi esposo se tornaba más intenso. La conexión que habíamos forjado era un refugio en medio de la tormenta emocional que vivía. A veces me encontraba pensando en lo que había sido mi vida antes de conocerlo. Recordaba momentos felices, risas compartidas y sueños por cumplir, pero todo parecía desvanecerse en la rutina de mi matrimonio. Una tarde decidí visitar el mercado central de Valencia. El bullicio de la gente y los colores vibrantes de los productos frescos me envolvían. Mientras paseaba entre los puestos, un aroma familiar me transportó a tiempos pasados. Era el olor del café recién hecho que solía compartir con amigas en mis años más jóvenes. En ese instante una sensación de nostalgia me invadió. ¿Dónde había quedado aquella mujer llena de vida y aspiraciones? Mientras reflexionaba, sentí el impulso de enviar un mensaje al amigo. Era un acto impulsivo, pero la necesidad de conectar con alguien fuera del entorno familiar era abrumadora. ¿Te gustaría encontrarte mañana?, escribí sin pensar demasiado. Su respuesta llegó rápidamente, claro, ¿dónde? La ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que pensaba en nuestro próximo encuentro, una mezcla de emoción y miedo se instalaba en mi pecho. Al día siguiente nos encontramos en una pequeña cafetería del barrio del Carmen. Las paredes estaban adornadas con arte local, y el murmullo suave de las conversaciones creaba un ambiente acogedor. Nos sentamos juntos y a medida que hablábamos sobre nuestras vidas, las risas se entrelazaban con miradas cómplices. Cada palabra parecía acercarnos más a una realidad que ambos sabíamos que no podíamos sostener por mucho tiempo. En un momento de vulnerabilidad compartida, nuestros labios se encontraron. Fue un instante fugaz pero cargado de significado, el mundo exterior desapareció y solo existimos nosotros dos en aquella burbuja creada por nuestra complicidad secreta. Sin embargo, al separarnos, la culpa regresó como una sombra persistente. La tensión aumentaba entre nosotros mientras intentábamos mantener las apariencias ante los demás. Los encuentros furtivos se volvieron nuestra nueva normalidad,
cada uno llevaba su carga emocional con una sonrisa forzada ante quienes nos rodeaban. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías en casa, me topé con una imagen mía en un festival local hace años. Sonreía con despreocupación junto a mi esposo y amigos, esa mujer parecía tan distante ahora. La nostalgia se convirtió en tristeza al darme cuenta de cuánto había cambiado mi vida desde entonces. El recuerdo me llevó a cuestionar si realmente estaba dispuesta a seguir adelante con esta relación secreta o si era hora de enfrentar mis propios sentimientos sobre mi matrimonio. La confusión crecía dentro de mí, por un lado estaba la emoción del amor prohibido y por otro la realidad desgastante de mis decisiones. Mientras tanto, el amigo mencionó casualmente que tenía planes para salir del país por unos días. Su comentario dejó caer otra capa sobre mis ya pesadas dudas. Sentí que el tiempo se acortaba para tomar decisiones claras sobre lo que quería para mi vida. El eco del bullicio valenciano seguía resonando afuera mientras yo luchaba contra mis pensamientos internos. Las calles estaban iluminadas por luces festivas mientras yo permanecía atrapada entre sombras y luces fugaces, sin saber hacia dónde dirigirme realmente ni qué camino elegir al final del día. La noche había caído sobre Valencia, y las luces de la ciudad brillaban con un resplandor casi mágico. Sin embargo, mi mente estaba en un torbellino. La conversación con el amigo se repetía en mi cabeza como un eco persistente. La mención de su viaje me hizo darme cuenta de que cada momento que pasábamos juntos era precioso, pero también efímero. En la reunión que organizamos, el ambiente era festivo. Las risas y charlas llenaban el aire, mientras yo me sentía como un espectador distante, atrapada en mis propios pensamientos. Un amigo en común se acercó a mí, sonriendo de manera cómplice. ¿Te imaginas una sorpresa para todos en la próxima reunión?, preguntó, insinuando que algo especial estaba por suceder. Su comentario hizo que mi corazón latiera más rápido, la idea de una sorpresa me llenaba de ansiedad y emoción a la vez. Mientras las horas avanzaban, nuestras miradas se cruzaron varias veces con el amigo. Cada encuentro visual parecía cargar el aire con una tensión palpable. En un momento de descuido, nos encontramos en un rincón apartado del salón. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si no existieran las barreras del mundo exterior. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida?, me preguntó. Su voz resonaba suavemente y por un instante todo lo demás se desvaneció. No lo sé, respondí con sinceridad. Justo entonces nuestras manos se encontraron brevemente antes de separarse rápidamente como si hubieran tocado fuego. La noche avanzaba y yo sabía que debía regresar a casa pronto. Sin embargo, la atracción era innegable y poderosa. Sin pensarlo dos veces, tomé su mano y lo llevé a un lugar más privado donde nadie pudiera vernos. Pasamos la noche juntos, fue una mezcla de emoción y miedo que nunca había experimentado antes. Al amanecer, los primeros rayos del sol entraron por la ventana mientras yo intentaba procesar lo ocurrido. La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos, lo que había sido una búsqueda de conexión ahora se transformaba en una carga pesada sobre mis hombros. El día transcurrió lentamente mientras me preparaba para enfrentar la realidad nuevamente. La rutina diaria parecía más pesada que nunca, cada acción recordaba lo sucedido durante aquella noche secreta. El peso del secreto crecía dentro de mí mientras caminaba por las calles del barrio del Carmen. Cuando llegué al mercado central para hacer algunas compras, el bullicio habitual no logró distraerme de mis pensamientos oscuros. Las frutas frescas y los aromas vibrantes parecían burlarse de mi estado emocional, todo lo que quería era esconderme detrás de una máscara de normalidad. El teléfono vibró en mi bolso y me sobresalté al ver el nombre del amigo en la pantalla. Un mensaje simple, ¿podemos hablar? Mi corazón dio un vuelco al pensar en las posibles implicaciones de esa conversación. Las decisiones pesaban sobre mí como si fueran rocas atadas a mis pies. El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbre y miedo por las repercusiones que podrían surgir si alguien descubría nuestro secreto. Al regresar a casa esa tarde sentí que cada paso era más difícil que el anterior, sabía que debía enfrentar lo inevitable pronto. El día del evento se acercaba, y cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y ansiedad me invadía. La invitación estaba sobre la mesa, como un recordatorio constante de mi doble vida.
Mi esposo había mencionado la reunión con entusiasmo, sin imaginar que detrás de esa sonrisa había un secreto que podía desmoronar todo lo que habíamos construido. La noche anterior, el amigo me había revelado sus sentimientos. Sus palabras resonaban en mi mente: no puedo seguir así, ocultando lo que siento. Esa confesión dejó un nudo en mi estómago. En el fondo deseaba escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo, sabía que complicaban aún más nuestra situación. La culpa me abrazaba con fuerza, cada latido de mi corazón parecía gritarme que estaba traicionando algo sagrado. Al llegar al evento, el bullicio y la alegría del lugar contrastaban con la tormenta interna que llevaba dentro. El mercado central estaba lleno de colores vibrantes y aromas deliciosos, pero yo solo podía pensar en cómo manejar las miradas y las conversaciones. Mi esposo se movía entre los invitados con facilidad, mostrando su mejor versión mientras yo me sentía atrapada en una red de mentiras. ¿Estás bien?, me preguntó una amiga al notar mi inquietud. Solo sonreí y asentí. No podía permitir que nadie supiera lo que realmente sucedía en mi vida. La presión era abrumadora, cada risa y cada abrazo parecía un recordatorio de lo lejos que estaba de ser la mujer feliz que todos creían conocer. Cuando vi al amigo acercarse, el corazón se me aceleró. Su mirada buscaba la mía entre la multitud, había un entendimiento silencioso entre nosotros. Hablemos después, dijo apenas con un susurro antes de ser arrastrado por otros conocidos. La promesa de una conversación privada me llenó de esperanza y miedo a partes iguales. A medida que avanzaba la noche, las luces brillantes parecían distorsionar mi realidad. Las conversaciones se sucedían a mi alrededor, pero mis pensamientos estaban lejos. Recordé aquellos momentos compartidos a escondidas, las risas robadas y las miradas cómplices. Todo eso ahora se sentía como un sueño lejano. Finalmente, cuando encontramos un rincón apartado para hablar, el ambiente se tornó tenso. No puedo seguir ocultándome, dijo él con sinceridad en sus ojos oscuros. Te necesito más cerca. Su declaración resonó en mí como un eco incesante, quería corresponderle, pero también temía las consecuencias. Esto no es sencillo, respondí mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mi confusión. Hay tanto en juego. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento. Justo cuando comenzábamos a profundizar en nuestros sentimientos, una risa familiar nos interrumpió, era mi esposo acercándose sin sospechar nada. El instante se congeló, el aire se volvió denso y pesado entre nosotros tres. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó él con curiosidad mientras su mirada pasaba entre nosotros dos. Sentí como el mundo se desmoronaba a mi alrededor, cada segundo contaba y cada decisión podría cambiarlo todo. La incertidumbre llenó el espacio entre nosotros mientras tratábamos de encontrar una respuesta adecuada a su pregunta inocente. En aquel instante crucial comprendí que ya nada volvería a ser igual, las sombras del amor prohibido amenazaban con salir a la luz y arrastrar todo consigo. El aire se volvió denso al escuchar la pregunta de mi esposo. Miré a su rostro buscando alguna pista que me dijera que todo estaba bien, pero solo encontré confusión y un destello de desconfianza. El amigo, parado a mi lado, parecía tan perdido como yo. La tensión era palpable, cada palabra no dicha pesaba como una losa. Estamos aquí por casualidad, respondí con una voz que no sonaba convincente ni para mí misma. La risa nerviosa que siguió no hizo más que intensificar la incomodidad del momento. La conversación se tornó superficial, como si estuviéramos caminando sobre un hilo extremadamente delgado. Cada risa y cada comentario parecían un intento desesperado de mantener las apariencias. Mientras hablábamos, las imágenes de lo que había sucedido entre nosotros dos se repetían en mi mente. Esa noche en la que pasamos juntos había sido un punto de inflexión, me había hecho sentir viva de nuevo, pero también me había dejado atrapada en un laberinto emocional del que no sabía cómo escapar. La mirada de mi esposo se centró en mí durante un segundo demasiado largo. ¿Vas a salir esta noche?, preguntó, tratando de parecer despreocupado. No podía evitar pensar en cómo él nunca había mostrado interés por mis planes antes. Solo tengo algunas cosas que hacer, respondí rápidamente, deseando que no profundizara más en el tema. Al poco tiempo el amigo sugirió ir a tomar algo para aliviar la tensión del encuentro.
Acepté sin pensarlo 2 veces, sintiendo la necesidad de escapar del ambiente opresivo en el que nos encontrábamos. Caminamos hacia una pequeña terraza donde las luces parpadeantes ofrecían un refugio temporal. ¿Qué vamos a hacer ahora?, me preguntó él mientras tomaba asiento frente a mí. La preocupación en su voz era evidente, estaba claro que ambos éramos conscientes de la precariedad de nuestra situación. No lo sé, respondí con sinceridad. No quiero perderte. Las palabras salieron antes de poder detenerlas, y su expresión cambió instantáneamente. Quizás deberíamos distanciarnos un poco, sugirió con cautela. Su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y resignación que me hizo sentir aún más angustiada. La idea de perderlo me aterrorizaba, había encontrado en él algo que creía perdido para siempre en mi matrimonio, atención genuina y conexión emocional. Pero al mismo tiempo sabía que el peligro acechaba en cada esquina, y el peso de la culpa empezaba a ser insoportable. Regresé a casa esa noche sintiendo el vacío más grande que nunca. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono móvil. Aunque estábamos físicamente juntos, había una distancia emocional insalvable entre nosotros. Cuando él levantó la vista y me preguntó cómo había ido mi día, sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de lo fácil que era mentirle ahora. Todo bien, murmuré mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. A medida que pasaban los días, la angustia aumentaba al igual que las dudas sobre si podría continuar así sin ser descubierta. El amigo comenzó a alejarse gradualmente, sus mensajes se volvieron menos frecuentes y sus palabras más distantes. La soledad se transformó en una compañera constante, recordándome lo frágil y efímera que era nuestra conexión prohibida. Una tarde decidí buscar respuestas, necesitaba entender qué significaba todo esto para mí, y qué quería realmente. Pero cuando finalmente decidí hablar con él sobre mis sentimientos, un accidente inesperado cambió todo lo planeado y dejó nuestras vidas al borde del abismo emocional del cual no sabía si podría volver a salir intacta. El día siguiente la confusión se cernía sobre mí como una niebla densa. La conversación que había planeado con él se desvaneció en el aire. En lugar de eso, decidí hablar con una amiga cercana, buscando su consejo. Nos encontramos en un café del barrio del Carmen, donde el bullicio de las conversaciones y el aroma a café recién hecho llenaban el ambiente. ¿Por qué no le hablas a tu esposo?, sugirió, mientras removía su café con una cucharita. Tal vez necesites ser honesta sobre lo que sientes. Sus palabras resonaron en mi mente, pero la idea de abrirme a él me aterrorizaba. ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba? El teléfono vibró en mi bolso, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de él: ¿podemos hablar? Necesito verte. Mi corazón se aceleró al leerlo. La mezcla de nervios y anticipación me dejó aturdida. La decisión de hablar con mi esposo parecía más lejana que nunca. El encuentro tuvo lugar en un parque cercano, donde los árboles susurraban secretos entre sí, y los niños jugaban despreocupados. Al verlo acercarse sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Hola, dijo con una sonrisa que no lograba ocultar la tensión entre nosotros. Hola, respondí, intentando mantener la calma. Quería hablar sobre lo que pasó la última vez, comenzó, pero antes de que pudiera continuar, un grupo de amigos pasó cerca riendo y bromeando. La risa ajena contrastaba dolorosamente con nuestro silencio cargado. Es complicado, dije finalmente. No sé qué quiero. Esa confesión me dejó vulnerable y expuesta. Él me miró fijamente como si intentara descifrar mis pensamientos más profundos. A veces es difícil entender lo que sentimos, añadió suavemente. Esa tarde no resolvimos nada, más bien aumentó la confusión en mi interior. Regresé a casa sintiéndome aún más perdida. Mi esposo estaba allí, sumido en sus propias rutinas diarias, ajeno a la tormenta emocional que me consumía por dentro. La noche llegó y el silencio se convirtió en un peso insoportable. En medio de mis pensamientos desordenados, decidí escribirle un mensaje al amigo: ¿podemos vernos mañana? La respuesta fue casi inmediata: claro. El simple hecho de saber que habría un encuentro me proporcionó algo de consuelo. Al día siguiente, mientras caminaba hacia nuestro punto habitual en el mercado central,
los colores vibrantes y los aromas envolventes parecían burlarse de mi angustia interna. La vida continuaba para todos menos para mí, yo estaba atrapada en una lucha interna entre lo correcto y lo deseado. Cuando finalmente llegué al lugar acordado, él ya estaba allí esperándome. Su mirada intensa provocó un torbellino de emociones en mi pecho. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Las palabras estaban a punto de salir cuando escuchamos un estruendo repentino detrás de nosotros. Un grupo de personas corría despavorido mientras un hombre gritaba desde lejos ayuda. «Llamen a la policía». El caos estalló a nuestro alrededor y el mundo pareció girar fuera de control. La incertidumbre llenó el aire, nuestras miradas se encontraron llenas de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podría este momento cambiarlo todo? El bullicio se hizo más intenso a nuestro alrededor. La gente corría, gritando, y el caos se apoderaba de la escena. Miré a mi lado y vi la preocupación en el rostro del amigo de mi esposo. La adrenalina me invadió, y por un instante olvidé mis dilemas internos. Solo quería entender qué estaba sucediendo. «¿Qué ha pasado?», pregunté tratando de mantener la calma mientras el pánico se extendía como una sombra. «No lo sé», respondió él, su voz temblando ligeramente. «Parece que alguien ha tenido un accidente». La multitud comenzó a dispersarse, y nosotros nos quedamos paralizados en medio de la confusión. En ese momento, la realidad de nuestra situación me golpeó con fuerza. ¿Qué pasaría si todo esto salía a la luz? ¿Y si alguien nos reconocía? La culpa y el miedo se entrelazaban en mi mente, haciéndome sentir más atrapada que nunca. Mientras observábamos cómo los servicios de emergencia llegaban al lugar, una sensación de urgencia me invadió. Tenía que tomar decisiones sobre mi vida antes de que fuera demasiado tarde. El ruido del mundo exterior se desvaneció mientras mis pensamientos giraban en torno a mi matrimonio y a esta relación secreta. «Debemos irnos», dije con voz firme, aunque mi corazón latía desbocado. Él asintió y comenzamos a alejarnos del tumulto. Caminamos en silencio por las calles del barrio del Carmen, cada paso resonando como un eco de mis dudas internas. Las luces de los bares iluminaban las fachadas antiguas, pero no podía disfrutar del ambiente vibrante que solía amarme. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de mi esposo: «¿Dónde estás? Te estoy esperando en casa». Las palabras me golpearon como una ola helada, el peso de la culpa se volvió insoportable. «Es él», murmuré sin poder evitarlo. El amigo me miró con preocupación. «¿Vas a contestar?», preguntó. «No lo sé», respondí con sinceridad. No sé qué decirle. El dilema era palpable. No solo estaba en juego nuestra relación secreta, sino también el futuro que había construido con mi esposo durante años. El sonido del tráfico y las risas lejanas parecían burlarse de mí mientras luchaba con mis pensamientos. Finalmente decidí enviarle un mensaje breve: «Voy camino a casa». No había tiempo para más excusas ni evasivas. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí que cada paso era un recordatorio de lo que estaba dejando atrás. Al llegar al vehículo, el amigo se detuvo y me miró fijamente. «¿Qué vas a hacer?». Su pregunta resonó en mí como un eco interminable. No supe qué responder, las palabras se atascaban en mi garganta mientras una oleada de emociones me invadía nuevamente. En ese momento crucial, el sonido repentino de sirenas acercándose llenó el aire, y una sombra pasó rápidamente frente a nosotros. Las luces parpadeantes iluminaban nuestro entorno mientras una voz familiar resonaba entre la multitud: «Ahí están, los he encontrado». El giro inesperado dejó claro que nada volvería a ser igual, las consecuencias estaban al caer y el destino estaba sellado por nuestras elecciones imprudentes.